Hola, bienvenidos a este rinconcito del Lector para Todos. Os traigo hoy un resumen abreviado de una obra muy conocida y creo que es muy interesante. Es La Metamorfosis de Franz Kafka. La traigo abreviada porque en sí la obra es bastante larga, es muy densa y ya he comprobado en el canal que otras veces que he leído ese tipo de obras, ya aunque hice un resumen, por ejemplo, de Frankenstein de Mary Shelley, pues la verdad es que el número de lecturas que tiene son muy pocas. Entonces no me voy a exceder mucho y aunque es difícil de resumir, he encontrado en internet un resumen bastante abreviado y bastante bien que tiene un compendio muy bueno de la obra y es el que voy a leer. Antes de iniciar la lectura os voy a leer la introducción que el autor ha incluido y que resume muy bien el tema de la metamorfosis. La metamorfosis, algunas traducciones prefieren llamarle la transformación, que coincide mucho más con el título original alemán, continúa el tema recurrente en Kafka. El ser humano vive en un mundo absurdo, sin sentido, donde solo es una víctima del destino y de las obligaciones. Es más, el ser humano no es valioso en sí mismo, es decir, como persona, sino que es valioso en tanto es útil, en tanto se acomoda a las necesidades de la sociedad y cumple con su deber, así deba sacrificarse para realizarlo. Solo así podemos considerar que un ser humano es valioso. En la Metamorfosis se cuenta la historia de Gregorio Samsa, dependiente de una fábrica textil que viaja todos los días para cumplir con su trabajo. Su vida es muy dura. Debe levantarse a las 4 de la mañana todos los días. Debe mantener a su familia. Debe pagar la deuda de su padre, que tiene aún pendiente durante 5 años más. Y sueña con que su hermana Grete pueda ir al conservatorio para seguir sus clases de violín. Por si eso fuera poco, lleva tantos años en su trabajo que su familia piensa que tiene un gran puesto. Pero en realidad no es así. Y sabe Gregorio que con cualquier pretexto lo pueden despedir inmediatamente. Su familia quedaría en la calle. Ese es un temor que todos los días le pesa. A continuación, el resumen del libro. Despertóse una mañana Gregorio Samsa convertido en un monstruoso insecto. Tenía muchas patitas que se movían sin que él pudiera controlarlas. Y todo indicaba que no se trataba de un sueño. El reloj indicaba las 6:30 y el tren salía a las 5. No podía comprender cómo pudo quedarse dormido si el despertador sonaba todos los días a las 4 de la mañana. Y tan fuerte que hacía vibrar los muebles. Pero no era momento de lamentarse. Debía levantarse o perdería su trabajo. Si bien había perdido el tren de las 5, podía alcanzar el de las 7 si se daba prisa. Pero no era posible salir de la cama porque se balanceaba sobre su enorme caparazón sin llegar al borde. Su mamá llamó a la puerta. Gregorio, van a ser las 7. ¿Te pasa algo malo? También llamó su padre y hasta escuchó la voz de su hermana. Pero él los calmó, diciéndoles que no pasaba nada y que enseguida se levantaría. Pero no podía levantarse aunque lo intentaba. Quiso rendirse, decir que estaba enfermo y descansar un día. Pero no era tan fácil. Vendría su jefe a buscarlo. Traería un médico, el que se daría cuenta que Gregorio no estaba enfermo. Y lo despedirían de su empleo por perezoso. Y Gregorio no podía perder su trabajo, por lo menos no ahora. En 5 años pudiera ser, cuando termine de pagar la deuda de su padre, pero ahora no. Su familia lo necesitaba. Miró una vez más el reloj. Eran las 7. Había perdido el segundo tren. Definitivamente estaba en problemas. En ese momento escuchó que tocaban la puerta y que alguien decía: «Buenos días, ¿está Gregorio en casa?». Era la voz del gerente. No era tiempo ya de estar jugando o perdería su trabajo. Giró con todas sus fuerzas y cayó de la cama a la alfombra. Sus patas se acomodaron perfectamente al piso y se acercó a la puerta. Tocaron a la puerta. El gerente le increpó su actitud. «No lo puedo creer, señor Samsa. Yo había confiado en usted y usted ni siquiera quiere ir a trabajar. Además, es muy sospechoso
que ayer usted tenía que hacer unos cobros y hoy, en vez de llevar el dinero, se queda en casa. Muy sospechoso, señor Samsa, muy sospechoso. Gregorio estaba disgustado. ¿Por qué lo trataba así? Él sería incapaz de robarle nada a sus patrones. Además, tenía años de un trabajo impecable. Pero ni eso valoraba el gerente. Un momento, por favor, dijo Gregorio. Ya me levanto. Es que me he sentido mal esta mañana, pero ya estoy bien, voy a trabajar. Así que no se preocupe. Al otro lado de la puerta, el gerente y la familia de Gregorio no habían escuchado palabras, sino sonidos monstruosos, silbidos, gruñidos y resoplidos. Grete, era la hermana de Gregorio, fue a buscar a un médico y la criada corrió a buscar un cerrajero para forzar la puerta y saber qué es lo que le pasaba a Gregorio. Pero Gregorio logró abrir con mucha dificultad la puerta antes de que llegara el cerrajero. Usó su mandíbula, que comprobó que es lo que tenía ahora en vez de boca, una mandíbula sin dientes. Se hizo muchísimo daño, pero consiguió girar la manija de la puerta. Al fin, el gerente entró antes que los demás a la habitación. Cuando vio aquel insecto se quedó estático y mudo. La madre, al verlo, cayó desmayada y el padre amenazó a Gregorio con el puño para que no se acercara. El único que mantuvo la calma fue Gregorio. No se preocupen, cualquiera tiene una indisposición, pero ya estoy bien. En un minuto me cambio y voy a trabajar. Además, voy a trabajar el doble para compensar mi tardanza, porque no piensen ustedes que yo soy un perezoso. Nuevamente, lo que todos oyeron no fueron palabras, sino balbuceos, ruidos monstruosos. El gerente huyó de allí a la carrera. Gregorio fue tras él, pues temía perder su trabajo, y como estaba apoyado en la puerta, pudo pasar su ancho caparazón pasando de lado. Pero cuando quiso regresar a su habitación, no pudo pasar ya por la estrecha puerta. Su padre había salido a detenerlo, pensando que atacaría al gerente, y con la rabia que sentía, no se fijó que Gregorio tenía el caparazón incrustado en el marco de la puerta. Así que de un empujón lo envió al fondo del cuarto. El caparazón de Gregorio se hirió y de las llagas salía un líquido verdoso bastante asqueroso. El resto del día, Gregorio lo pasó durmiendo. Cuando despertó, encontró una bandeja con su alimento preferido, leche, y en ella nadaban pedacitos de pan. Al instante, Gregorio supo que su hermana había puesto ahí la comida. Se acercó emocionado a comer, pero al primer sorbo sintió asco y se sorprendió, pues nunca la leche le había causado esa sensación. Intentó de nuevo, pero le resultaba imposible. Para él era asqueroso. Así que se arrinconó debajo del sofá y pasó durmiendo y con hambre la primera noche, convertido y transformado en un insecto. A la mañana siguiente, su hermana entró en el cuarto y al ver que Gregorio no había comido, como adivinando sus pensamientos, sacó el plato con leche y a cambio le trajo varios alimentos descompuestos. Vegetales, restos de comida, un queso ya mohoso, y dejó allí a Gregorio solo. Y entonces pudo comer. Y esta vez también se sorprendió, pues lo que antes habría sido repulsivo para él, ahora le resultaba delicioso. Una vez terminó de comer, volvió a esconderse debajo del sofá. Más tarde, Grete limpió todo, mientras Gregorio estaba escondido. Pero la muchacha podía ver el bulto tenebroso debajo del mueble, y aunque evitaba mirarlo, sentía su presencia, y eso incomodaba a ambos. Y aunque la única que se encargaba de cuidar a Gregorio era su hermana, la situación se hacía cada vez más tensa. Ella abría de par en par las ventanas para que escapara el hedor del insecto, y eso mortificaba a Gregorio, que habría preferido que las ventanas no solo estuvieran cerradas, sino también que estuvieran con las cortinas corridas. Una noche, Gregorio escuchó la conversación de su familia. La puerta daba al comedor. Las conversaciones en casa ya no eran alegres ni joviales. Casi no se hablaban,
pero había entrado en un estado de petrificación. La criada se había ido y habían contratado otra bastante mayor, y aunque la hermana era la única que se encargaba de Gregorio, continuamente su madre declaraba su intención de ver a su hijo y conocer su estado, pero su padre y Grete se lo impedían. Gregorio estaba de acuerdo con ellos, y que aunque demoró 4 horas, arrastró la sábana de su cama y la llevó bajo el sofá, donde se tapó con ella, y así evitaba que su hermana se aterrorizara cada vez que entraba a limpiar la habitación. Ya para entonces, Gregorio había encontrado un pasatiempo. Había descubierto que sus patas viscosas se adherían a las paredes y que podía caminar por ellas. Incluso podía pasear por el techo. Su hermana había notado eso, pues quedaban las huellas de las patas. Se le ocurrió entonces que si su hermano quería pasear por las paredes y por el techo, lo más sensato sería quitarle todos los obstáculos que tuviera. Los muebles, el escritorio, la cama. En ese momento no tenía quien le ayude en la labor, y como la única en la casa era la madre, tuvo que pedírselo a ella. Gregorio se escondió bajo la sábana y las 2 mujeres comenzaron la labor. Sin embargo, Gregorio no quería que desalojaran sus cosas, no quería sentirse un animal, que es lo que parecía que era. No quería que le quitaran lo último que le daba apariencia humana a su habitación. Es ahora o nunca, pensó, y salió de debajo de la sábana y se apoyó sobre un cuadro pegando su vientre viscoso al cristal. Cuando volvió la madre al cuarto, vio al insecto pegado al vidrio y se desmayó del espanto. Grete intentó auxiliarla y desabrochó la blusa mientras amenazaba a Gregorio con la mirada. Gregorio, asustado, se despegó como pudo del vidrio y huyó hacia el comedor y trepó por las paredes y el techo. Pero su nerviosismo la traicionó. Se despegó del techo y cayó pesadamente sobre la mesa. En ese momento llegó el padre del trabajo. Cuando vio la expresión de Grete lo adivinó todo. Gregorio se ha escapado, dijo ella. Mi mamá lo ha visto y se desmayó, pero ya está bien. El padre no quiso escuchar más. Tiró la gorra sobre el sofá y empezó a perseguir al insecto. Gregorio huía, pero pronto se dio cuenta que era preferible no huir y dirigirse al cuarto para que su padre viera que él tenía la intención de encerrarse por sí mismo. Pero el padre no entendió y empezó a arrojarle manzanas, una de las cuales encajó en el caparazón de Gregorio, quien se cruzó con su madre, que corría espantada para detener a su esposo y pedirle llorando que por favor no matara a su hijo. A partir de ese momento, la relación con Gregorio cambió drásticamente. Todos en casa debieron buscar un empleo. El padre era mensajero, la madre costurera y la hermana encontró trabajo en una tienda. Además, tuvieron que despedir a la criada y contrataron una asistenta que venía por unas horas a limpiar la casa. Grete atendía a Gregorio con desdén. Le arrojaba la comida y ya no limpiaba su cuarto. Pronto abandonó el cuidado de su hermano y se lo encargaron a la asistenta, quien, a diferencia de todos, no le tenía temor. Lo insultaba, le picaba el caparazón con la escoba y ponía todas las cosas sobre su cuarto. En poco tiempo, Gregorio tenía un estado deplorable. Estaba cubierto de polvo, viviendo entre los desechos con restos de basura y comida adherida a su cuerpo, sin nadie que lo atendiera ni lo limpiara de verdad. Por esos días los padres decidieron recibir inquilinos en casa, para tener un ingreso adicional. Acogieron a 3 amigos a los que trataban con demasiada sumisión. Ni siquiera se sentaban en su sofá si los inquilinos estaban cerca. Pues no había tenido huéspedes en casa nunca y querían tratarlos bien para que no se fueran. Una noche, mientras cenaban, Grete tocó el violín en la cocina. Los inquilinos se sintieron conmovidos por la música y le pidieron que toque para ellos y que a cambio le darían una propina. Grete lo hizo. El padre colocó el pentagrama y la muchacha empezó a tocar. Cuando Gregorio escuchó la música se sintió conmovido. Recordó que soñaba con enviar a su hermana al conservatorio y pensó que la música habría enternecido a todos tanto como a él. Así que poco a poco se atrevió a salir del cuarto y a asomarse al comedor. Uno de los inquilinos vio que el insecto asomaba, pero mantuvo la calma. Señor Samsa, dijo uno de los inquilinos, ¿qué es eso? Y señaló a Gregorio. El padre, espantado por el suceso, en lugar de meter a Gregorio en su cuarto, empujó frenéticamente a los huéspedes al suyo, sin darles una explicación.
Grete soltó el violín y corrió al cuarto de los huéspedes, donde arregló las camas antes de que ellos llegaran. Entonces, cansados de tantos empujones, los inquilinos se detuvieron en seco. Señor Sansa, debo decirle que me siento ofendido por el trato recibido, dijo uno de ellos. Así que nos vamos de su casa sin pagarle ni un centavo. Al contrario, creo que le voy a pedir una indemnización. Los dos compañeros de este asintieron con la cabeza y se encerraron en el cuarto. El padre se dejó caer en el sillón. La madre y la hermana lloraban y Gregorio, por la falta de fuerzas que le ocasionaba el hambre, no podía moverse de regreso a su cuarto. No lograba entender cómo su buena intención se había convertido en una maldición para los demás. Debemos deshacernos de él, gritó la hermana. Yo ya no aguanto más. Esa cosa nos va a matar a todos. Nuestro error ha sido creer que todavía era Gregorio, y no lo es. Echémoslo de casa. Suficiente tortura es que todos nosotros trabajemos y que aparte debamos encargarnos de este insecto asqueroso. ¡Papá! ¡Ahí viene! Pero Gregorio no iba hacia ella, sino que se daba la vuelta para regresar a su habitación y encerrarse. Estaba tan débil que le costó mucho llegar. Cuando cruzó el umbral, Grete cerró de golpe la puerta violentamente y la aseguró con llave. Toda esa noche, Gregorio la pasó despierto, convencido, aún más que su hermana, que debía morir. Cuando el reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada, Gregorio encorvó su cabeza y murió. A la mañana siguiente fue la asistenta la que notó la muerte de Gregorio. Al fin estiró la pata, le dijo a la familia, que no le prestó atención. Intentó explicarle lo que tenía planeado para el cadáver, pero tampoco fue tomado en cuenta, hasta que ella misma arrastró el cadáver con la escoba para que no lo vieran. Demos gracias a Dios, dijo el padre. En ese momento salieron los inquilinos, quienes pidieron el desayuno y fueron sorprendidos por la asistenta, que les mostró el insecto muerto. El padre, enojado, se paró frente a ellos y los echó. La familia se tomó el día libre. Sacaron sus cuentas y vieron que con lo que ganaban entre los tres les alcanzaba para vivir y hasta sobraba un poco para ahorrarlo. Así que se sintieron muy aliviados por la carga que se les acababa de quitar. Gregorio había muerto. Ya no pesaba sobre ellos ninguna obligación. Decidieron salir, pasear como hace meses que no hacían, y mientras viajaban en el tranvía, los padres notaron la belleza de Grete, que ya estaba en condiciones de buscar un buen marido. Y hasta aquí la historia resumida brevemente de Franz Kafka. Evidentemente la novela original es mucho más amplia, nos da muchos más detalles de esta historia y es mucho más cruel que este resumen. Nos vemos en la próxima entrega.